Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Entre Compas. Como decimos siempre, una semana más, un lunes más, un nuevo emprendimiento que tenemos que conocer. En este caso tenemos a una mujer que ha sabido capacitar, ha sabido estudiar. Aparte de su título, tiene un emprendimiento, una mujer que no conoce límites, no conoce barreras. A su tan corta edad ha sabido abrirse la brecha por A, B o C. Le damos la bienvenida a Natalie Quiroz. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, ¿verdad? Para mí un placer estar acá y dar a conocer un poquito de lo que es mi historia y mi emprendimiento, ¿verdad? No, gracias a ti por aceptar la entrevista aquí en Entre Compas. Y como decimos, este es el podcast del pueblo y es el podcast cuando las puertas están abiertas, cuando tú quieras, eres bienvenida. Muchísimas gracias. No, y estábamos hablando y conversando, tienes 22 años. 22 años, exactamente. Ok. ¿Cómo haces a tu tan corta edad? ¿Tienes título ya universitario? Correcto. Tienes tu trabajo. Ajá. Gracias a ese título y correcto. Aparte eres emprendedora. O sea, tienes dos actividades que uno dice, si tienes tu trabajo, ¿cómo haces con tu emprendimiento? Sí, bueno, eso me lo dice mucha gente, que cómo hago con tan corta edad, ¿verdad? El querer es poder, y siempre lo he dicho. Cuando la necesidad de ver cómo me pagaban mis estudios fue de donde nació mi emprendimiento, ¿verdad? El dividirme en lo que es mi trabajo con mi emprendimiento a veces es muy cansado y agotador, más que también yo entreno atletismo, entonces Wow. A veces intento dividir, por ejemplo, en las mañanas mi trabajo la mayoría del tiempo haciendo mis velas o así. Entro al trabajo a las 5 de la tarde, más tengo mis clientes como entrenadora, entonces a veces salgo a las 7:30 de la noche, entro con mis clientes, ¿verdad? A veces salgo hasta las 9, 9:30, y de 9:30 a veces a las 11 de la noche termino de entrenar. Y esa es como la rutina, ¿verdad? Para dividirme en lo que es Claro. lo que hago, ¿verdad? Y todos los días es lo mismo. Y todos los días es lo mismo. Al tener un emprendimiento es un trabajo de lunes a domingo, Sí, 24/7, porque que le escriben clientes a uno, que pedidos para una cosa, que pedidos para otra cosa, ¿verdad? Más mi trabajo, que es en lo que yo me especialicé, ¿verdad? Que es el deporte en el área de educación física. También tengo mis clientes, ¿verdad? Sí, claro. Como entrenadora. Entonces también dividirme el tiempo para atender a mis clientes. A veces es muy agotador, bastante, pero es lo que me apasiona, ¿verdad? Entonces uno cuando le apasiona algo, el Sí, cansancio claro, no lo- porque digamos, tú saliste del colegio y te fuiste a estudiar. Correcto. Agarraste, pero ¿por qué educación física y deportes? ¿Por qué? ¿Quién te motivó? ¿Tu familia o alguien te...? Verás que bueno, yo cuando siempre fui una persona muy sedentaria, como hasta los 16 años que empecé ya de lleno con el deporte. Tengo un tío que es corredor. De hecho, él es muy conocido también acá en Ciudad Colón y en Llano Grande, se llama Michael. Él siempre como que me dio ese impulso, ¿verdad?, lo que fue el deporte. Y en algún momento tuve un entrenador que fue como una marquita en mi vida. Yo hace 6 años fui diagnosticada con trastornos alimenticios. Esos son problemas de la conducta respecto a la alimentación. ¿Comes? Al contrario, no comía. Oh. Tenía anorexia, tengo anorexia y bulimia. Entonces, ese entrenador como que siempre fue de no, comer carbohidratos es malo, eso. Entonces me impulsó más a generar estos problemas. Ya llevo 6 años desde que tengo esta lucha con esos trastornos, y justamente estar en el mundo de los trastornos alimenticios fue lo que me motivó a querer ser una entrenadora diferente.
Sí, claro. El poder impulsar a los chicos, vea, yo cuando estuve dando clases en el colegio de Barbacoas, uno se da cuenta de la situación de algunos estudiantes. Nosotros, las mujeres, somos muy atacadas por redes sociales con que tienen que ser delgadas, que tienen que ser esto, que tienen que ser lo otro, ¿verdad? Y uno se da cuenta cuántas personas pasan por los trastornos alimenticios y a veces eso casi nadie lo entiende. Sí. ¿Verdad? Los trastornos alimenticios es un tema, a pesar de que tiene una gran tasa de mortalidad, porque esto no solo es el problema con la comida, desencadena varias cosas. Por ejemplo, a mí me desencadenó la depresión y la ansiedad. Gracias también al emprendimiento, yo puedo contar mi historia porque en el 2022 y 2023, que fue el año en el que estuve muy grave, porque yo llegué a pesar 39 kilos, ya literalmente eran mis huesitos, ¿verdad? Digamos, la depresión y la ansiedad ya me estaban casi ganando, ¿verdad? Y el estar en eso, el bloquear las cosas de mi mente, ¿verdad? Fue lo que también me impulsó a hacer mi emprendimiento, y el querer ser una profesora, una entrenadora con un pensamiento diferente respecto a los trastornos alimenticios, ¿verdad? Fue lo que me motivó. Claro, por ejemplo, te veo a ti y tú dices, yo pasé depresión y ansiedad. Exacto. Ok, yo tengo amigos, hay gente que nos está viendo, gente afuera que tienen depresión, pero no pueden salir. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hiciste para salir de esa depresión? ¿Qué te impulsó a decir, ok, esto es como alguien que tiene una adicción, que tiene que aceptarlo primero, pero alguien con depresión, o sea, yo tengo amigos, pero no sé cómo ayudarle porque si él mismo no quiere salir. Exacto. Vea, eso, digamos, para usted tener o el querer salir es una decisión propia, total, y o sea, y a veces los doctores siempre, mi psicóloga, el psiquiatra en su momento, me decían que una de las cosas y la fortaleza que más tuve fue aceptar que yo tenía un problema. Cuando yo acepté que yo tenía mi problema de trastornos alimenticios, que ya esto no estaba bien, que ya mi corazón, los doctores no entendían cómo mi corazón ya no había parado porque yo seguía entrenando y entrenando y entrenando todos los días, que como no me había dado un infarto o algo. Entrenadas para verte mucho más delgada. Y digamos, uno con los trastornos alimenticios desarrolla algo que se llama dismorfia corporal. La dismorfia corporal es que usted no se ve en el espejo como usted es. Entonces, usted puede estar pesando 20 kilos y su espejo lo va a hacer ver como si usted tuviera 80. Entonces, es muy rudo. Y el estar en la depresión, yo era de verme tan mal, que no sabía cómo salir, que no sabía cómo aceptar esto que estaba pasando, ¿verdad? Yo le doy demasiadas gracias a Dios de que mi familia, mis papás, mi novio, o sea, se mantuvieron ahí en el pie del cañón, toda mi familia. Para ellos fue muy impactante, más que todo para mis papás, ¿verdad? El aceptar de que una hija estaba con un problema tan grande, ¿verdad? Con un tema que ellos no conocían. Claro. Porque, digamos, ellos siempre fueron de las personas que me criaron a mí con una mentalidad muy fuerte. Pero a mí me hicieron muchísimo bullying en el colegio, que ese es uno de los temas. Hoy está la orden del día, el bullying. Exactamente. Y esto puede desencadenar muchas cosas. Yo les digo a mis estudiantes, o sea, no es solo el molestar, no saben qué hay detrás de un comentario y en el día a día, ¿verdad? Claro. Y yo les decía a ellos, mis papás nunca supieron que yo recibí bullying porque yo era de una mentalidad muy fuerte. Y supieron hasta que yo caí en los trastornos alimenticios, que jamás, o sea, porque para todo el mundo fue, de Natalie siempre pues, era una persona que tenía 90 kilos a veces, ¿verdad? Cuando empecé a hacer ejercicio, todo el mundo pensó que era por solo cuidarme, y ya después se me salió de las manos el solo cuidarme, ¿verdad? Y claro. caí en los trastornos alimenticios. Es que tu historia es muy ruda, muy dura, porque o sea, sufriste bullying. Ajá. Aparte de eso, ya tenías tu trastorno alimenticio, que digamos que era de eso de bulimia. Ajá, bulimia, anorexia. Anorexia. Entonces,
tenías ese problema y aparte se te sumó el que te hicieran el bullying. Exacto. Aparte, caíste en depresión, con ansiedad, o sea, o sea, fue una mezcla como quien dice, o sea, no cualquier ser humano lo puede soportar. Porque tener depresión es una cosa, pero ya tener un trastorno ya es muy difícil, más la depresión. Exactamente. Y es un camino muy, muy rudo, o sea, yo les digo a la gente, a veces ya hablarlo para mí es fácil, entenderlo es muy que se difícil. ve como en la facilidad que tú lo hablas y uno dice, wow, o sea, ¿cómo lo digeriste tan fácilmente que lo expresas así? O sea, ya llegó un momento en el que, bueno, yo acepté, ya, y yo se lo decía a mis papás, ya llegó un momento en el que ya esto se volvió tanto parte de mi rutina que ya hablarlo ya duele menos. Porque, digamos, para mí ahora es muy fácil contarlo. Y con tan solo 22 años. Exacto. O sea, es que uno dice, wow, o sea, a tu tan corta edad has pasado por mucho. Eso, digamos, yo a veces la gente no conoce qué hay detrás de una persona, ¿verdad? Y de sus historias y de sus emprendimientos. Ese es el motivo de Entre Compas, conocer quién está detrás, la historia detrás del emprendimiento. Exacto. Entonces eso es lo que estamos conociendo hoy, la historia detrás de Velas Aromáticas del Alma. Ajá. Entonces, aparte, detrás del emprendimiento, ¿quién está? Natalie. Entonces, conocer la historia. Exacto. Porque a veces uno compra una vela, pero no sabemos si esa vela te va a ayudar económicamente. Tú dijiste, las velas tuve que emprender para pagar mi universidad. Correcto. Gracias a esto, hoy tienes un título. Gracias a la gente que te compró una o dos velas, pero con esas dos compras que te hicieron, te ayudaron. Exactamente. Eso ayer lo comentaba yo en Facebook porque me gusta mucho el tema de las redes sociales, ¿verdad? Que quién era Natalie, y hay mucha gente que no conoce quién está detrás del emprendimiento porque es muy fácil contestarles, ¿verdad? Desde la página y enviar el pedido y todo. Pero Natalie, o sea, y el emprendimiento hay muchísimas cosas más, ¿verdad? Y una de esas, y yo se los ponía ayer en la página, es que gracias a mi emprendimiento yo logré salir de mi depresión y de mi ansiedad también, porque el estar trabajando la mente, tenerla en algo ocupada, o sea, me ayudó mucho a no estar en eso de que, uy, la comida, que por qué no salgo de esto. Y hay algo que yo siempre les digo a las personas, el autosabotearse a uno mismo hace que usted lo único que se hunda. Es que ahí entra un tema contigo de donde era la salud mental. Exactamente. Entonces, o sea, hablar de la salud mental es tan duro porque es que lo que nos perjudica a uno mismo es la mente. Exactamente. ¿Y qué pasa? Usted meterle cosas malas a su mente se lo va a creer. Claro. Entonces, mi mente siempre fue que usted era esto, que usted era lo otro, esto, y fue tanto lo que me lo creí que me desencadenó muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el estar enfocando mi mente en algo diferente que era hacer velas, me fue también demostrando que yo no era lo que la gente decía, sino que tenía muchísimas más capacidades o sea, que yo no había descubierto, ¿verdad? Por estar creyendo a la gente y dándole fuerza a la gente de cosas que no eran ciertas. Claro. Entonces, el crear mi emprendimiento, el sentirme súper empoderada con mi emprendimiento, el después ya graduarme porque el tema de la universidad fue muy duro. Yo en el 2022-23 fue cuando estuve con crisis todavía más fuertes. Estando en la universidad. Pensé en dejar la universidad y yo dije, ya no aguanto, porque era estudiar para exámenes, ver cómo salía, y para mí enfrentarme a la sociedad era muy duro. Claro, y en esos momentos que tú estabas en la universidad ya tenías a tu novio. Ya estabas con tu novio. Exacto, teníamos meses de andar, pero ya estábamos ahí. Él vino a jugar una parte importante en tu vida para ayudarte. Muchísimo. Vea, gracias a él, y yo le digo, no cualquiera aguanta esta etapa de los trastornos alimenticios, porque
era, si íbamos a comer, no cualquier comida, yo solo pedía ensaladas por miedo a la comida. Mi novio sabía lo que yo era, solo tomar agua o un fresco cero, porque yo no podía comer absolutamente nada. El verme llorar a cada rato por la depresión, la ansiedad, que no quería salir. Yo fue un año muy duro porque antes de iniciar con él yo no salía de mi casa. Porque, ¿cómo se conocieron entonces? Ajá, él vive también cerca de la comunidad en la que yo viví. Entonces, ahí un día en que yo salí a entrenar, me lo topé y ya después de eso empezamos a hablar. Él no sabía que yo tenía trastornos alimenticios. Cuando yo le empecé a comentar a él cómo era esto, también un tema desconocido para él, sí, tanto claro, como para mis papás. Es que la anorexia y, o sea, cualquiera, yo voy a decir esto, espero no ofender a nadie, pero cualquiera padece de depresión, cualquiera padece de ansiedad, pero de anorexia, o sea, no es un tema que todo el mundo lo... Exacto. Sino que es muy escondido, muy aislado, porque no se ven los casos así. Exactamente, es muy difícil, ¿verdad? Y para él, un tema totalmente desconocido, tanto como para mi familia. Cuando yo logré explicarles a todo mi círculo, ¿verdad?, cómo era eso, ellos pudieron entender muchas cosas. Mis papás incluso tuvieron que ir a terapia con una psicóloga para poder entender qué es esto, porque es que, digamos, esto no es solo la comida y ya, hay muchas cosas más, claro, que van con esto. Entonces, bueno, para mi novio era muy difícil que íbamos a comer y yo no comía nada, o el verme que yo no quería salir de la casa, la depresión, la ansiedad y todo eso. Pero gracias a que él insistió en que esto y lo otro, ¿verdad?, logré salir al mundo exterior, ¿verdad? Porque yo era... No, y lo bueno que él te aguantó y él estuvo ahí al pie de la letra. Exacto. Aislarse, hacerse a un lado. Ajá. Él te apoyó y estuvo ahí. Exactamente, y yo le decía... O sea, ahí insistió, Eso le decía yo a mis papás, no cualquiera aguanta eso. O sea, claro, porque los que están dentro de esto, y eso yo siempre se los digo, o sea, no es nada fácil. Porque mentalmente ver cómo una persona se destruye a sí misma y no entender qué es lo que está pasando, porque de esa manera se va deteriorando la persona. Claro, ¿verdad? Y uno como hombre dice, y si me gusta, pues... Hay personas que lo ven así, ¿verdad? Sí. Hay otros que dicen, no, o sea, simplemente me voy y ya porque no puedo aguantar. Y yo se lo decía mucho a él. Yo le dije mucho tiempo, vea, si usted en algún momento ya se siente cansado, o sea, yo no lo voy a entender, porque si uno mismo con esto está cansado, las personas que están afuera también. Sí, pero el que se retira es el que no vale, y el que se queda es el que uno dice, y sí, me aguantó todo. Entonces, bueno, gracias a él, a mis papás, mis abuelos, que también jugaron un papel y han jugado un papel demasiado importante en mi vida. Con respecto a los trastornos, mis tíos. Sí, que eso es importante, yo siempre se lo recalco, y hemos tocado muchos emprendimientos donde la familia es el pilar de cada emprendedor, porque si no estuviera la familia no existiría el emprendimiento. No. Gracias a tu familia prácticamente es el empujón que tú has tenido. Exactamente. Mi mamá es... Bueno, soy mi mano derecha porque ella fue con la que inicié esto. ¿Ya aprendió ella también? Mi mamá y mi hermana. Wow. O sea, mi hermana a veces es mi ayudante y mami, vea, gracias a mi mamá en algún momento, porque esto al inicio, obviamente uno tiene que hacer la inversión, ¿verdad? Para poder, entonces mi mamá me compraba cosas, mi novio me compraba moldes, o sea, hubo un apoyo y un respaldo de mi familia, ¿verdad? Para yo iniciar en esto. Claro. Porque esto, digamos, obviamente al principio uno veía que le ingresaba plata, pero no se volvía a gastar. Exactamente, pero no para poder invertir tanto como uno quisiera. Pero mi mamá siempre estuvo ahí al pie del cañón, ¿verdad? Y cuando ocupaba algo, mami estaba, porque en ese momento no tenía mi trabajo. Y ya hace un año inicié trabajando con el Comité de Deportes y Recreación de acá, de Mora, en un programa que se llama Actívate. Ok. Que da a las comunidades rurales de acá. Entonces, en este programa lo que hace es que se dan ejercicios funcionales y así,
para la comunidad o las comunidades, ¿verdad? Entonces estás trabajando con Codermo de Mora, con Jeffrey. Ajá, con ellos. Trabajo, qué bueno. También trabajo con la empresa SCAT, que es la que trabaja para ellos, ¿verdad? Pero soy una de las entrenadoras que tienen en este programa. Yo doy clases en la comunidad de Llano Grande, en la comunidad de Picagres y Piedras Negras. Esas tres. ¿Te queda cerca? Me queda muy cerca, sí. Dice Jessy Salazar, dice: saludos Nati, jalándole clientes, ya te hice mi pedido, éxito. Jessy, sí. Para agradecer a toda la gente que ahí está conectado, dice Jessy Salazar. Marta Murillo Arias, saludos Nati, una gran mujer luchadora. Maynor Guevara dice: saludos, una gran luchadora, mi sobrina Nati. Mi tío Maynor. Sí, ahí saben mucha gente. Marlon Ferrini. Bueno, hoy tenemos a Nati Quiroz, que estamos conociendo prácticamente su historia, todo el currículum de ella. 22 años, ya es profesora de educación física y deporte, también es entrenadora personal. Cuéntanos cómo llegaste de sacar un título en educación y deportes a trabajar prácticamente en un gimnasio, a trabajar de entrenadora personal. Sí, cuando, digamos, como le digo, siempre me gustó mucho la parte del deporte y de entrenar a otras personas. Entrar al MEP es muy difícil, ¿verdad? Claro. Competir con más gente es muy, muy difícil. Y yo dije, no solo me gusta la parte de educación, sino enseñar o que la gente le agarre el amor al deporte, porque mucha gente hace ejercicio solo y no está mal, pero mucha gente también por eso se retira. Porque yo salí a correr hace unos 4 meses y no bajé la panza, me retiré. Y no es para mí, no, es mentira, salir a correr no adelgaza. Eso es el pensamiento que tiene mucha gente. Entonces, digamos, mi ideología siempre fue, porque yo también tengo otro emprendimiento que se llama Nati Coach Movimiento y Salud, que es respecto a mi página, ¿verdad? Entonces, mi ideología es que usted no solo hace ejercicio para adelgazar, sino para ser un adulto funcional. Sí, también. ¿Por qué? Porque hay mucho adulto mayor o personas adultas que usted los ve y no se pueden ni amarrar un zapato, no se pueden agachar a amarrar un zapato porque les duele la espalda, les duele las rodillas, les duele una cosa, les duele otra, ¿verdad? Sí, claro, véame a mí, o sea, yo patiné casi toda mi vida en patineta, y ahora, y por el trabajo, y dejé de hacer ese ejercicio. Ahora me subo y sí puedo, pero me cuesta, o sea. Entonces, mi ideología siempre ha sido el enseñar a las personas a querer el deporte, pero no de una manera que se vea totalmente restrictivo, ¿verdad? Muchas cosas, sino que usted lo vea como la parte de amar el proceso para algo que en algún momento le va a tener... Es que cuesta porque no o sea, hacer deporte, hacer ejercicio, como en tu caso, es no solo hacer el ejercicio, sino que viene una alimentación balanceada. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué dicen? Si quiero hacer ejercicio, tengo que bajarle al arroz, tengo que bajarle a esto y a comer ensaladas. Entonces uno dice, ese sacrificio es el que muchos no quieren hacer. Exactamente. Y ahí es donde entra el otro papel que yo le decía de por qué también estudié educación física. La parte de la nutrición siempre me ha gustado mucho porque gracias a mis nutricionistas es que me he mantenido con vida. Muchas personas que se meten a hacer ejercicio y deporte empiezan a restringir muchísimas cosas. Es cierto, y hoy por hoy, ¿cómo estás? Ok, tú me dices que estabas delgada, pero yo ahorita te veo físicamente y digo yo, ¿cómo llegas? Saliste de todo eso, de la depresión y de todo, y ahora ¿cómo estás? ¿Cómo lo balanceas? Ha sido muy duro porque las personas, y yo se los decía un día de estos a unas muchachas que entreno, las personas que me conocieron hace 2, 3 años, cuando me vean que tenía 39 kilos, ¿verdad? Las personas que me conocen hoy por hoy, yo estoy pesando 60, mantengo mi peso para comer. ¿Cómo haces para mantenerlo? Con una alimentación balanceada más el deporte, ¿verdad? Porque dejé de restringir absolutamente todo. Ahora sí disfruto la comida, ahora sí disfruto la vida, porque, digamos, ha sido un proceso muy difícil, de muchísimo trabajo, de días
de mi nutricionista que se ha mantenido al pie del cañón conmigo, y digamos, es una línea muy delgada en el querer volver a estar sumamente delgada a tener un cuerpo totalmente saludable. Claro. Porque el estar totalmente delgada, lamentablemente me pasaron muchas cosas, entre esos unas lesiones en las rodillas, mucho dolor de huesos, o sea, había muchísimas cosas que me estaban trayendo eso. Y yo les digo a las personas, el estar delgado no es estar sano. Y eso es algo que mucha gente vende y mucha gente cree, porque mucha gente me decía, Natalie, pero usted estaba muy delgada, se veía muy bien. Sí, pero no estaba sana. Sí. O sea, y entonces ahora muchas personas que me ven, y he escuchado otra vez comentarios, y ahí es donde uno trata de ser muy fuerte mentalmente, porque he escuchado comentarios, pero otra vez volví a subir de peso, pero otra vez, ¿verdad? Entonces, ok, yo les explico, sí, volví a subir de peso, pero cuando estaban 39 kilos me estaba muriendo. Ahorita soy una persona totalmente funcional, no tengo tanto frío como tenía en su momento pesando 39 kilos, claro, con la anorexia y la bulimia que me estaban matando, ¿verdad? Entonces yo les digo a ellos, o sea, es muy fácil hacerle un comentario a una persona sobre el peso, cosa que está totalmente mal. Claro. Pero ustedes no saben qué hay detrás de ese peso. No, y yo me pongo en el aspecto de padre hacia los hijos, porque ¿cómo habla uno con su hijo que tiene ansiedad? Exacto. ¿Cómo sé yo, como padre, calmar esa ansiedad? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo hablo? Porque yo tengo una hija de 16, bueno, 17, va a cumplir 18, pero en su momento ella padecía de ansiedad y le daba por cortarse, entonces no hallaba cómo hablar. Yo quería hablar y lo que hacía era como que puyarle algo, tocarle un interruptor para que se elevara, o sea, estaba en 80 y se elevaba a 120. Claro, es muy muy duro, porque el tema de la psicología en esta parte es muy muy difícil, porque como le decía al principio, o sea, eso es una decisión personal. Es muy duro para los papás enfrentar esto, porque es un tema que tal vez no conocen, es un tema, bueno, como les decía, mis papás tuvieron que ir a terapia para poder entender qué eran los trastornos alimenticios, cómo se vivía o cómo se veían las cosas desde mi mente, porque ¿verdad? Estuvimos a punto de en su momento de buscar ayuda y de ir, o sea, todo el núcleo para tratar de ver cómo se abordaba, porque exacto, nosotros no podemos tener discusiones enfrente de ella, llevarla a ella a un clímax o a un estado de que si uno la va presionando y hasta que está, y entonces nosotros sabemos el límite. Es exactamente. O sea, y yo, digamos, ahora el tema de la psicología es muy importante porque los chicos también están expuestos a muchas cosas en redes sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando mis papás se dieron cuenta de todo eso, ellos al principio no entendían, porque siempre fue como, digamos, comían algo que sabían que a mí me gustaba, pero que yo no lo podía comer en mi mente, ¿verdad? Entonces no lo compraban en la casa o así, y se estaban restringiendo ellos la comida por lo mismo. Entonces mis papás, por ejemplo, a veces no hacían comida, pero no cocinaban con mucha grasa o algo así, por miedo a que a mí me diera una recaída. ¿Y hoy? Hoy ya es mucho más libre, porque ya ellos entendieron que a mí el problema no era con lo que la demás gente comía, sino era con lo que yo comía, ¿verdad? Exacto. Que era muy difícil entenderlo. Entonces yo les decía, o sea, yo no tengo problema con lo que la gente come, sino era con lo que yo comía. Entonces, para ellos entender eso, era muy difícil. Mis papás hoy por hoy ya saben, cuando yo tengo un ataque de ansiedad, cómo lograrlo calmar, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, tengo ya un par de meses que no me dan ataques de ansiedad. Una pelotita. Ay, sí, también, pero digamos que a mí se me juntaban los ataques de ansiedad con pánico, y ya entonces era mucho más fuertes. Entonces también tuvieron que, digamos, aprender a cómo controlar eso. En mi casa, que fue muy duro, porque con el tema de la comida, cuando uno tiene anorexia o bulimia, por lo general tiende a vomitar la comida. Entonces ya venían, ¿cómo se llama? Como indicaciones desde
lo que eran los psicólogos y los psiquiatras, por ejemplo, mi papá o mi mamá, yo tenía que esperar de 30 a 40 minutos sentada en la mesa con ellos para yo poder levantarme de la mesa, porque sabían que si me pasaba, para que mi cuerpo absorbiera algunos nutrientes, porque si yo me levantaba antes de eso, yo sabía que yo iba a vomitar la comida. Okay. Entonces ha sido, digamos, o fue un tema muy difícil porque mis papás tenían que salir a trabajar. Sí, claro. Y yo tenía que quedarme sola en la casa, entonces había muchas cosas. Entonces, que si no era una tía que me cuidaba, que si no me tenía que ir a mis abuelos, o cosas así, ¿verdad? Dice Jorleni, Guevara Mora. Dice una gran luchadora, mi amor. Qué bueno. Ok, tú eres entrenador personal para todas aquellas personas que nos están viendo, necesiten información de cualquier índole, ya sea ejercicio, todo, quieren contactarte, ¿a qué número te pueden llamar? Tengo dos números, al 8984-4690, 8984-4690 o al 8442-4789. También me pueden contactar por Instagram o Facebook, en Instagram como Nati Coach, Movimiento y Salud, y en Facebook igual, Nati Coach Movimiento. ¿Cómo te ha ido con prácticamente ese emprendimiento, trabajo también? Sí, me ha ido muy bien. Actualmente tengo ya 12 clientes. Tengo unos en el área de atletismo, tengo otra en el área de CrossFit y tengo otros en ejercicios funcionales. También me decías que practicas atletismo. Atletismo, ajá. Ok, ¿a qué hora lo practicas? Entreno a veces, es que es muy relativo el horario, ¿verdad? Depende cómo se me coge el trabajo, pero por lo general entreno a veces de 9:30 de la noche a 11, o los fines de semana si trato de entrenar temprano, ok, ¿verdad? Eres entrenadora personal. Correcto. Tienes tu propio emprendimiento, tienes tu trabajo y practicas atletismo. ¿Cómo hace Natalie para prácticamente partirse en 4 personas y tener espacio para todo en un día? A veces es muy difícil y es muy cansado. Ya llega, yo a veces a las 11:30 que ya me voy a acostar, yo digo, bueno, ya no aguanto más, ¿verdad? Es lo que le decía, cuando usted quiere o le apasiona algo, a veces el cansancio es lo de menos. Es lo de menos, exactamente. No, y a esto sumémosle, ya tienes 4 actividades y a esto sumémosle y el pasar tiempo con tu novio. Exacto. Entonces uno dice, 5 actividades, ¿en qué momento tienes tiempo para él? Sí, digamos, con él, normalmente son viernes, sábado y domingo que nos vemos, o a veces los miércoles. De momento, ¿verdad? Porque todavía no hemos terminado la casa. ¿Y ya aprendió a hacer velas, amigo? No ha querido. Él es el que me... El que compra ayuda, todo. No, me ayuda con las entregas. Ah, bueno. Yo a veces pongo ahí que tengo un envío gratis a Ciudad Colón, pero él trabaja acá en Ciudad Colón, entonces es el que me trae las cosas. Claro. Ok, entonces de entrenadora personal, cualquier persona que necesite hacer ejercicio, hacer una rutina o algo, alimentación y todo eso, te pueden preguntar. Me pueden preguntar, a veces también con la adaptación del ejercicio después de unas lesiones o así, también puedo trabajar con eso. Claro. Y hablemos ya un poco también de tu emprendimiento. ¿Qué es tu emprendimiento? Bueno, lo que le decía, ¿verdad? Velas Aromas del Alma nace de la necesidad de pagarme los estudios de la universidad. Y bueno, ya actualmente tengo 13 certificaciones, porque no es solo hacer velas y ya. O sea, hay muchas cosas detrás de... No, sí, yo estoy viendo aquí, no sé si pueden mostrar un poquito a la gente que lo vean. Eso es un postre, o sea, chocolate, vainilla, fresa, las barritas de chocolate. O sea, se ve algo que yo en realidad no lo encendiera, yo lo tuviera de adorno, porque se ve tan arte, podemos decirlo así, tan elaborado, que uno dice, y encenderlo es echarlo a perder. Esta canasta, o sea, esta canasta de flores, o sea, está lindísimo. O sea, no sé si la gente logran captar la difuminación de colores y todo eso. O sea, tú le das el color
¿Tú cómo haces para darle ese color? ¿Lo bañas o...? Eso, digamos, todo esto es con cera de soya. Yo no, lo que te decía al inicio, ¿verdad? Yo no trabajo nada lo que es parafina porque la parafina es tóxica, que es lo que generalmente vende el mercado. Por eso es que son tan baratas, ¿verdad? Okay. Porque la parafina es a base de petróleo. La cera de soya es una cera natural. Entonces, todo eso, digamos, son colorantes específicos para la cera de soya, aromas específicos para la cera de soya, ¿verdad? Entonces, hacer, digamos, como estas cositas es muy vacilón porque tiene que tener 2 colores. No sé. ¿Esto es? Esos son difusores de varita que también metí en mi emprendimiento, ¿verdad? Uno le pone estas varitas acá y ya ellas tienen olor. También hago difusores para carro, el que se cuelga como en el retrovisor. El arbolito. Ajá, exactamente. Es muy parecido, nada más que es un envase de vidrio. Okay. Entonces, digamos, el mercado ahora está muy amplio en todo esto, lo de las velas. Entonces yo quise agregar aún más. Sí, que está muy bonito, todos los términos, todo lo que, o sea, cada trazo que ellas tienen, o sea, wow, uno dice, o sea, ¿cuánto te llevas, por ejemplo, en hacer cuánto te llevó? Vieras que, bueno, eso depende ya mucho de cómo esté el tiempo, ¿verdad? Pero lo hice creo que fueron como 5 horas. ¿5 horas? Sí. O sea, eres rápida. Sí, ya tengo mucho rato de trabajar en las velitas, son 3 años. Entonces he desarrollado mucha habilidad, ¿verdad? Para poder, incluso a veces hay personas, por ejemplo, yo las velas decorativas sí las puedo sacar en un día. Velas de vaso o así, yo siempre le digo al cliente, yo puedo hacérselas de un día para otro, pero ellos llevan un tiempo de maduración que son mínimo 15 días, que es que la vela en un lugar oscurito o así, uno la guarda para que como que se adhiera más el aroma, entonces usted a la hora de encenderla va a oler mucho más. Ok, ese te tardó 5 horas, te tardó como 3 o 2. No, vieras que eso no es, digamos, no es tan difícil, yo creo que lo hice como en 1:30. Wow, o sea... Sí, digamos, ahí lo que tarda más es esperar que la cera se seque, ¿verdad? Pero en los otros detalles, porque todo, absolutamente todo es cera, sí, entonces... Es que están bonitos, sí que está precioso por la difuminación de colores, la mezcla de colores que llevan. Exacto. O sea, está muy lindísimo en realidad. Y para el Día de la Madre, o sea, ya estamos encima del Día de la Madre, o sea. Exacto. De hecho, ahora, bueno, gracias a Dios, tengo muchos pedidos, ¿verdad? Para el Día de la Madre. Pero bueno, por ejemplo, esto es muy solicitado, que son las tarjetitas con un mensaje y la florcita. Las canastas que han sido, le han llamado mucho la atención a la gente. Pero sí, es un detalle muy bonito y muy diferente, ¿verdad? Claro, porque claro. no es una vela convencional como las que usted encuentra en un súper y a veces están todas feas y huelen feo. Esto se parece a lo que le gustan a mi pareja, por ejemplo, a ella le gusta, pero de Legos, armarios. Son muy Dice bonitos. Juanita Díaz, me encantan las velas y los productos de aromatizantes. Ok, Juanita, aquí tienes a la proveedora que la puede venir a dejar hasta Ciudad Colón con el Express. Cualquier consulta, cualquier cosa que quieran, ¿a qué número pueden marcar? Tengo el número de la página, a veces tengo mi número personal, ¿verdad? Pero por lo general a la de la página, que es 8442-4789. También me puede contactar por Instagram como Velas Aromas del Alma o también en Facebook, igual, Velas Aromas del Alma. ¿Por qué el nombre? Aromas del Alma. Vieras que, bueno, desde tanto uno pensaba cómo podía llamar al emprendimiento y que fuera diferente, y es de aquí, ¿verdad? De todo mi proceso que nace el nombre, para llegar, digamos, no solo a la parte mental, sino a lo que calma desde adentro. Claro. Entonces, Velas Aromas del Alma nace de eso, de la calma que me daban a la hora de realizarlas. Entonces, que el aroma llegue al alma y tranquilice a una persona. Ok, ¿cuántos años llevas ya con el emprendimiento? 3 años. ¿Y cómo ha sido la influencia de clientes? Vieras que ha sido, digamos, al inicio, lo que yo te decía, fui pionera en Es Puriscal. que eso también, o sea, eres pionera de esta técnica. Exactamente. Digamos, en Puriscal hacían velas, pero de parafina, que es lo que yo te contaba.
pero de cera de soya nadie realizaba. Entonces cuando yo inicié con esto, obviamente el acabado de una vela de parafina a una de cera de soya son muy diferentes. Entonces era mucho, digamos, es mucho más elegante el trabajo de la cera de soya a la de la parafina. Entonces, claro, eso llamó mucho la atención y fui a través de redes sociales llamando la atención de la gente, claro, ¿verdad? Entonces me acuerdo que mis primeras velas se las vendía a una muchacha que se las iba a dar de un recuerdito, y ya después de ahí fueron llegando a más personas, y hoy por hoy, bueno, ya mis velas se les han llevado incluso a Estados Unidos y Canadá. Una señora digamos que viajaba y llevaba esos regalitos, pero hemos andado por todo Costa Rica, hasta Guanacaste ha ido dando las velas. ¿Uno así qué cuesta? Uno así salen 20,000 colones. 20,000. ¿Uno así? Este sale en 8. En 8. ¿Y ese? Ese 3,200. Wow, pero está bonito, está muy lindo. Ese está preciosísimo. Y yo siempre le digo a los clientes, ¿verdad? Uno también se ajusta al presupuesto de la persona. Claro. Porque a mí me han escrito, es que quiero un arreglito como pero lo quiero más pequeño. Entonces lo hacemos más pequeño. Igual yo siempre les mando las opciones que tengo. Incluso yo les digo, o sea, a mí me pueden mandar cualquier diseño y así me lleve una semana y media a analizar cómo se hace. Claro. Yo nunca le digo que no al cliente. Ok. ¿Cuál ha sido el diseño más loco? Así como que, wow, o sea, es un reto para mí hacerlo, pero lo voy a hacer. Bueno, cuando las velas tipo la postre, porque ellas tienen una técnica, esta casi no se le nota. La galleta. No solo la galleta, el chantilly. Oh. El llegar a esa técnica de chantilly es muy difícil. Entonces, digamos, llegarle al punto correcto de que se vea como chantilly es lo más difícil. Cuando empezando, una muchacha me envió, ¿cómo se puede hacer esto? Y yo, la sangre, ¿cómo voy a hacer esto? Pero le di, ¿verdad? Probando muchas cosas y ya. Pero ese sí fue un reto bastante fuerte, porque fue como una semana y media viendo cómo lo realizaba, porque era mucho costo. Sí, claro, o sea, wow, 3 años con tu emprendimiento. Pero ¿cómo es que te nació la idea? ¿Por qué velas? ¿Por qué no emprender en ropa, zapatos, comida o no sé? Pero ¿por qué velas? Verás que también cuando mi mamá en ese momento también estudiaba en la universidad, ella tenía que, porque ella estudió administración y énfasis en recursos humanos, y ella tenía que hacer una mini empresa. Y nosotros empezamos a buscar como que se movía el mercado, y a ella le enviaron una lista de opciones, y entre esas venían las velas aromáticas. Ok. Y le digo yo, mami, qué bonito esto. Entonces había una vecina que hacía igual velas de parafina, y entonces estuvimos ahí, ¿verdad? Hablando. Ella nos ayudó a que mami hiciera unas velas de parafina, ¿verdad? Para vender. Y ya, ¿verdad? Ya mami las presentó, y en eso, seguro a veces como uno buscaba, el mismo Facebook le tiró cosas de las velas de parafina. Pero yo empecé a buscar con qué más se podía hacer una vela, y en eso descubrí la cera de soya, y empecé a leer lo que tenía la vela de parafina y la cera de soya. Entonces me gustó mucho el tema de las velas, de hacer velas aromáticas, velas con intenciones, velas, y yo dije, qué bonito empezar en esto. Y se me metió la idea, y fue como, quiero hacerlo y punto. Y yo le decía a mi novio, a mi mamá, mami, voy a abrirme un emprendimiento. Y mami me decía, pero Natalie, no, mami, me voy a abrir. Y yo, no, y me metí en eso y fue de lleno, y hasta el día de hoy. Ok, tú dijiste, me voy a emprender en velas. Exacto. Pero los implementos, o sea, las cuestiones básicas para hacer las velas, ¿cómo surgió? O sea, ¿cómo conseguiste esa primera inversión? Bueno, digamos, como le decía, iniciamos con unos moldes de silicón de hacer jabones, porque ni siquiera eran los de hacer velas, eran de hacer jabones, ¿verdad? Con las primeras velitas que vendimos, me pude comprar más cosas, y lo que te contaba al inicio, cuando yo inicié en Puriscal, nadie hacía velas, era un tema muy escaso. Exacto. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, yo empecé a buscar más proveedores, la mayoría de proveedores de San José.
entonces tenía que ir hasta San José. En eso conocí a una de mis mentoras que se llama Rebeca. Rebeca también hace velas de cera de soya. Y yo me contacté con ella y yo, Rebe, yo quiero llevar un curso con usted. Ya, bueno, ya llevé el primer curso, que lo llevé con ella. Después de eso ya me empecé a certificar en mucho más cosas, porque no solo en las velas, digamos, que uno llama principiantes, sino ya me empecé a certificar en más técnicas, ya no solo las velas convencionales, sino velas de masaje, los aromatizantes y todo. Bueno, ya hoy ya llevo 13 certificaciones de lo que son las velas, ¿verdad? Entonces fue con mis primeras velas que pudimos comprar pues un poquito de cosas, ¿verdad? Mi mamá me ayudaba económicamente y ya después ya fue que tuve mucha y he tenido muchísima afluencia de ventas. Es una comunidad muy grande, porque yo no puedo calcular a cuántas personas ya les he vendido, claro, porque es un montón. ¿Y cómo surgió tu local? Ok, tú dijiste voy a emprender y todo, pero de una cosa de emprender a tener su propio local, tú dijiste, le dije a mami que voy a abrir y... Sí, digamos, y mi local, digamos, a pesar de que está en mi casa, fue por ya la necesidad de que yo o sea, el espacio, ¿verdad? Porque yo hacía mis velas en la cocina de mi casa. Sí. Entonces, ya no tenía mesa de comedor. Hoy tienes un cuarto. Hoy tengo un cuarto lleno de ahí están todas mis cosas, es mi espacio de trabajo, porque como le digo, no tenía comedor, ya no tenía espacio en la cocina, ya no se podía comer en la cocina, teníamos que ir a la sala o así por la cantidad de cosas. Entonces mi papá me dijo, no, Natalia, tenemos que hacer algo ya diferente, porque, de aquí sí, porque ya no, digamos, no se podía. Entonces claro, fue cuando abrimos el localcito ahí en la casa. Carolina Guevara dice, excelente mi sobrina Nati, sus trabajos son muy lindos y de calidad. Sí, o sea, muy bueno, pero ¿qué le dirías? Por ejemplo, Natalie, ya eres a estas alturas, a tu tan corta edad de 22 años, se puede decir que ya eres exitosa. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Ya eres exitosa? La verdad, bueno, gracias a Dios, sí. Seguimos, ¿verdad? Avanzando, y yo siempre le digo a las personas, o sea, mucha gente me dice suerte, y yo le digo que no. Sí, claro. Hay muchas cosas a través de la suerte, ¿verdad? Y para alcanzar el éxito que he tenido hoy por hoy, han sido muchos días de trabajo, muchos días sin dormir también para poder sacar mis velas. Ha sido una labor muy, muy grande, porque esto no nació de la noche a la mañana. Sí, o sea, claro, lo que tengo hoy por hoy no nació de la noche a la mañana, y he escuchado muchas veces que, es que como es hija de mami, papi o cosas así, y no, o sea, los que están cerca mío saben que hoy por hoy yo mantengo mi local, mi emprendimiento, con todo lo que yo hago, con la plata que yo me gano con mis 2 trabajos, todo lo mantengo yo. Claro, y yo les agradezco mucho a mis papás, porque fueron los que me ayudaron al inicio a empezar, claro, lo que hoy por hoy soy. Pero esto no nació de solo tener la idea y ya. Han sido muchas pruebas, porque para hacer una vela, y yo se los digo mucho a las personas a las que les doy cursos, la gente cree que yo hago la vela y ya la entrego. Yo tengo que probar esa vela a ver si esa vela funciona. Si no me funciona, no la puedo vender. Y eso sí pasa mucho. O sea, hay mucha gente que por vender ni siquiera prueba lo que vende. Pero yo sí se los digo, o sea, yo no vendo nada que yo no haya utilizado. Sí, y claro, que yo lo pruebe, y que yo sé que, por ejemplo, es que son muchos términos que se utilizan, como que no haga chupe, como que no haga el frosting, como que no haga túnel. Son muchos términos que se utilizan, ¿verdad? Claro, yo digo que ya me está hablando en otro idioma. Entonces, o sea, el hacer esto son muchas noches de práctica, son mucho material invertido, porque no es solo encender la vela y ya. No, y también hemos conocido a Natalie Quiroz, quien está detrás de este emprendimiento. Hemos conocido a la persona. ¿Quién es la persona que hace estas velas? Una persona normal, común y cualquiera, que ya nos acabas de comentar al principio de la entrevista todo lo que has pasado en tu vida. Exacto. A tu tan corta edad, yo soy énfasis de decir, tus 22 años nos has venido a dar una lección
a mucha gente que nos está viendo, que tal vez tenemos 40, 30, 25 y todavía estamos pensando qué queremos hacer o qué queremos, cómo nos queremos proyectar, y tú a tus 22 años no solo te has proyectado con las velas, sino que eres entrenadora, sacaste tu título. Hay mucha gente que tal vez a sus 40 años todavía quieren o están sacando un título. Exacto. Entonces es muy grato, como decimos, conocer la historia detrás del emprendimiento, porque ha sido tan bonita esa historia, porque a mucha gente la tiene que utilizar como agarrarlo para uno, porque uno a veces, hay amigos, como te digo, yo tengo amigos que tienen depresión, no salen de eso. Exacto. Se siguen encerrando. Yo les digo que ellos son como los borrachos que se vomitan, saben que vomitaron, pero se siguen cayendo en el vómito ahí mismo. Entonces yo les digo así, que son ellos mismos que se ponen el tropiezo, no quieren avanzar. Claro, es muy duro, o sea, como le digo, o sea, no, lamentablemente, a veces uno se encierra en esto, y si usted se encierra mucho en eso, usted no avanza. Claro. Y entonces el aceptar, el intentar, si usted verdaderamente quiere ser, o poder salir de lo que usted está viviendo, es totalmente una decisión propia. Es muy difícil, y yo sí se los digo a las personas que están pasando por momentos duros. Ese proceso o esa persona que habla hoy no es un proceso de 2 días que lleva, son 6 años luchando. Hoy por hoy todavía no me dan de alta, porque hay muchas cosas que todavía hay que mejorar, pero la Natalie de hace 6 años a la Natalie de ahora, yo calculo que si yo la siento hablar, no se reconocerían. Totalmente diferentes, una mentalidad muy diferente. Esa Natalie de hace 6 años a la de ahora, que se estaba muriendo de depresión, de ansiedad, a la que ahora disfruta la vida, de que la ve diferente. Es muy para mí sentarme y ver mis fotos o saber mi historia y poder contársela a alguien. O sea, yo les cuento por encima de lo que yo pasé, no les cuento a profundidad de todo lo que yo viví y todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo ese golpe de realidad, es como decir, pues pucha, he pasado por mucho, sigo avanzando, me sigo manteniendo y sigo en esa constante evolución, ¿verdad? Esa es una linda pregunta, o sea, ¿tú te has sentado y has visto tu línea del tiempo, el pasado y el presente? Sí, muchas veces. Y cuando a veces quiero renunciar a algo, yo me siento y yo me pongo a analizar mis cosas. Mi psicóloga me daba una terapia que era escribir cartas a mi Natalie del futuro y el Natalie del presente de ese momento, y a veces las leo y yo me pongo, digamos, obviamente a uno en cierta parte le duele, ¿verdad? Ver todo lo que uno pasó, pero es como esa motivación a decir, no, yo no quiero volver a estar ahí. Claro. O sea, y para mí, yo he hablado con personas, hay varias personas que me han buscado porque padecen de trastornos alimenticios para hablar conmigo, y yo trato de demostrarles que sí se puede, que es muy duro, y yo no les vendo a la persona una cortina de humo diciéndoles, pero es solo aprender a comer, no, es mucha fortaleza mental que usted va desarrollando con el tiempo, y como le digo, es muy duro, y sentarme a ver la Natalie de hace 6 años, incluso la Natalie de hace 3 a la de ahora. ¿Tienes fotos? ¿Tú las ves? Sí. ¿Qué sientes al verlas? Me da mucho dolor, honestamente me da mucho dolor, porque el ver cómo me maltraté tanto en ese momento por darle fuerza a personas que no debía darles, ¿verdad? Con los comentarios que me hacían, y ver cómo destruí en su momento esa parte de mi vida, porque yo un día hablaba con una muchacha y le decía que gracias a Dios tengo a mis abuelos con vida, porque rechacé muchas veces el comer con ellos, ¿verdad? Por ese miedo. Y hoy por hoy, que cuando ellos me escriben, mi abuela más que todo me pone, Nati, venga, vas a almorzar. O sea, la Natalie está recuperando el tiempo perdido. Exactamente, y yo trato de recuperarlo al máximo. ¿Con tus papás? Con mis papás, con las personas cercanas a mí, porque yo, por ejemplo, mi cumpleaños es
una de las fechas que más quitaba, porque el comer queque o algo así Claro. me ponía muy mal. Entonces, el volver a disfrutar eso, el volver a ver la vida de ese lado, de eso. Y yo le decía a esa muchacha, porque ella me comentaba que a veces por hacer ejercicio, y es algo que uno desarrolla, y le genera ese miedo a, uy, no, y si vuelvo a engordar o eso. Entonces, como que fue a comer con el novio y sintió como ese miedo de que, uy, no, tengo que quemar las calorías. Y yo le decía, no siempre la vida le da la oportunidad a uno de vivir ese momento. Y entonces, ahora que yo puedo ir a disfrutar la comida con mis abuelos y todavía tenerlos ahí, o sea, yo lo veo, es como la barrera que utilizo para no pensar en las calorías, en eso, que es lo que produce los trastornos. Claro, y a tu ¿verdad? tan corta edad, por lo menos Dios ha hecho algo bueno en ti porque te ha dado una segunda oportunidad de decir, yo no disfruté con ellos y ahora sí lo estoy haciendo, porque yo me incluyo. Muchos hemos perdido padres y tal vez solo tuvimos una imagen de que yo la última vez que hablé con mi mamá me dijo esto y ya nunca más la volvimos a ver. Entonces, wow, cualquiera que está viendo o cualquiera, yo me uno quisiera tener esa segunda oportunidad. Claro. De decir, aprovechar el tiempo que uno, como tú estás joven, pero uno cuando es joven es tonto. Claro. Entonces uno piensa que los padres son eternos y cuando los golpea la realidad que ya no los tenemos, uno dice, wow, o sea. Sí, y eso, digamos, entonces yo trato de ver ahora la vida de esa manera. Muchas de las cosas que perdí fue el tiempo, ¿verdad? Porque esos 5 años o 4, digamos, que fueron los más duros, rechacé muchas cosas y gracias a Dios, porque para mí mis papás y mis abuelos son todo en la vida. Mi abuelo es una persona que yo no les puedo explicar la belleza, persona que es mi abuela ni para qué. Claro. Entonces, el poder estar con ellos y disfrutar la comida, que es la comida de los abuelos, es lo mejor que hay, ¿verdad? Entonces, No porque te está viendo tu mamá. no, bueno, y la de mi mamá, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, claro. Pero ella sabe que las de mis abuelos yo los amo, y el poder volver a disfrutar la vida, el poder volver a tener la oportunidad, el poder volver a vivir, porque yo sí les digo a todo el mundo, yo tengo 4 años de mi vida que no viví la vida, sobrevivía. Yo le digo a todo el mundo, o sea, a mí cuando me preguntan, yo le digo, es que lo que más extraña de nuestros padres o abuelos es la comida caliente. Sí. O sea, la comida, uno llegaba a la casa y ese aroma, esa comida, o sea, Correcto. ahora uno se tiene que cocinar, uno tiene que hacerse todo y uno dice, eso es lo que se extraña. Claro. Entonces, el volver a disfrutar, el volver a estar bien relativamente en muchas cosas, ¿verdad? Es demasiado gratificante, y lo que te decía, el sentarme a ver lo que era Natalie, a la Natalie Adora, es como, yo siempre le digo, es como un abrazo al corazón. Claro, dice Yorleni Guevara, dice, esa es la actitud, siempre luchadora, con un gran mensaje para esas personas que están pensando o pasando momentos difíciles. Carolina Guevara dice, y si ella sabe lo mucho que los abuelos la quieren. Claro, ¿y qué le dirías a todas esas personas que, por ejemplo, piensan que está todo perdido, que no tienen solución, no tienen salida, que cualquier persona esté pasando por algún mal momento? ¿Qué le dirías? Hay una frase que me gusta mucho que dice que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Wow. Y yo siempre he creído que por más fuerte que sea el proceso, siempre hay un rayito de luz que va a entrar a ese proceso. Y el no perder la esperanza, el aferrarse mucho a Dios, el tener la fe en Dios, creo que es lo que más fuerza le da a uno, porque Dios no le da pruebas a una persona que no las vaya a aguantar. Es que esa es la verdad. Dios no le va a dar pruebas a una persona que no las va a aguantar, y eso lo aprendí durante mucho tiempo, que Dios a mí me dio la prueba porque sabía que le iba a aguantar. Y muchas personas se cuestionan, ¿por qué me pasa esto? Exactamente, y yo no les voy a decir que yo no me cuestioné y que no me peleé con Dios, y que muchas veces le dije a Dios, ¿por qué a mí? Pero hoy por hoy, que he podido hablar de mi historia a muchas personas, el poder ayudar a muchas personas, y una vez yo le decía a Dios, ¿por qué me pasó esto? Y yo no entendía. Cuando una vez, hablando con una muchacha, me dijo, gracias a Dios
que la puso en mi camino. Y ahí fue donde yo empecé a conectar que todo lo que yo he vivido ha sido de ayuda para muchas personas que no han sabido cómo o no han tenido esa oportunidad de hablar con alguien que sí ha podido salir de algo que tal vez también está pasando. Entonces yo siempre les he dicho a las personas, no, o sea, no es que no se pueda sentir uno agotado, triste, cansado, sin nada, sin saber qué hacer. Es, a pesar de todo eso, agarrar un poquito de la fe y de Dios, ¿verdad? Que es el que mueve todo, e intentar un día a la vez. Que es, ok, hoy fue un día malo, sí, pero no, yo siempre les he dicho, mi proceso ha sido como una montaña rusa. Un día estamos muy arriba y todo está bien, pero también hemos estado abajo. Claro, claro. Pero así es la vida. No siempre estamos bien, no siempre estamos mal, pero, o sea, la fe lo es todo. Sí, Dios claro. lo es todo. Yo te cuento un poco de mi historia, así rápido. O sea, yo perdí mi trabajo hace como 5 años. Perdí mi trabajo, caí en ansiedad, caí con dolores, con estrés, dolores de cabeza, que me derivaron a microderrame. Llegué al hospital con depresión. Ya llegué paralizada a la mitad de la cara, ya estaba en un momento de que yo me empecé a pelear con Dios, que porque yo si soy tan joven, porque a mí tengo a mi bebé que necesito, yo pensé que ya iba para 3 metros bajo el suelo y yo dije, no, tengo que ver crecer a mi hijo, que no sé qué. Y ya llegué al hospital, me internaron, me dieron choque de electrodos para despertar el nervio, ya estaba haciendo mueca fatal, peor que otros se ingieren la droga y a mí me estaba pegando, pero hey, llegué así tan mal al hospital con la cara toda dormida, ya casi, me regañaron los doctores, que estaba propenso a que me diera un derrame completo, entonces de ahí, los médicos me dijeron, tiene que entrar en salud. Yo reclamándole a Dios, me tocaron a la puerta y yo dije, qué rápido. Pero entonces a raíz de eso fue que nació este programa. Por lo mismo, yo pasé por depresión y te digo que yo me levantaba llorando, yo lloraba. Y es lo que te digo, hay muchas personas que no conocen lo que está detrás de un emprendimiento. Exacto. O sea, hay mucho más que solo el emprendimiento como tal. Hay personas que tienen una historia de vida muy fuerte y que gracias a eso, y eso se los decía yo a las personas ayer en Facebook, muchas de las personas que me compraron una velita no saben que gracias a esa velita que realicé, yo me distraía de mi realidad, iba fortaleciendo mi mente. Entonces, en cierta parte, muchas de las personas que me han comprado a lo largo de estos 3 años ya han puesto su granito de arena en la recuperación que hoy por hoy tengo. Claro, entonces, y aportaron a ese título que hoy por hoy tienes también. Exactamente. Entonces eso es lo importante de Entre Compas, que conozcamos detrás del emprendimiento, la historia que hay detrás del emprendimiento, porque gracias a las compras que ustedes hacen a Natalie ha podido salir adelante. Ha podido llevar su proceso más podemos decir que lo has sabido sobrellevar. Exacto. Gracias, porque esto es como una terapia para ti en estar haciendo las velas. Exacto. También recalcar que gracias a este emprendimiento ya tu hermana, tu mamá ya saben hacer velas. Posteriormente se van a ir incorporando más familiares. Esa es la fe, que me ayuden más, ¿verdad? Porque si a veces tenemos, gracias a ellos, siempre les he dicho, gracias a mi mamá y a mi hermana, a veces tenemos muchos pedidos y ellas son las que, bueno, he sacado el vato para enseñarles, vea, se hace eso así. Entonces, a veces por temas de mi otro trabajo, estoy en el trabajo, me llega un pedido y a veces es urgente, entonces yo le digo a mi hermana, ¿me puede sacar tal cosa? Ya ella sabe sacar las medidas, sacar todo, entonces me ayuda muchísimo. Okay. Sí, ya somos una comunidad. Claro, ya tienes un taller prácticamente. Sí. Claro, los vecinos, ¿qué dicen? O sea, voy donde Natalie a que me enseñe, o la voy, la pellizco, la tengo que agarrar de buenas para que me enseñe. No, vieras que, bueno, hay una señora ahí también, que también hace velas, pero a ella le gusta mucho, digamos, como comprarme insumos.
como las ceras, moldes y así, porque, bueno, yo siempre se los he dicho, yo no vendo nada que no haya utilizado. Sí. Entonces, sé que lo que yo vendo es de buena calidad porque son los productos que también saco. Entonces, a ella le gusta comprarme los insumos. Qué bueno, ¿no? Y es un grato haberte tenido aquí en Entre Compas. Como te digo, las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias. Para cuando gustes, ¿no? Y es muy bonita la historia, o sea, una historia de superación, de no rendirnos, siempre seguir adelante, como lo dije al principio, una persona que no sabe de límites y no conoce barreras. Y recalcar, 22 años. Hay gente que tenemos 35, 40 y no hayamos ni qué hacer. Con 40 años y hundidos, siempre los problemas nos agobian. A veces nos hundimos en un vaso de agua estando vacío. Exacto. Entonces no encontramos las salidas y gracias a la historia de hoy, sí sabemos que sí se encuentran las salidas. La familia es un pilar importante en esta historia, así que ya saben, este ha sido su programa, su podcast Entre Compas, para todas aquellas personas que son emprendedores, artistas, deportistas o simplemente tienen una historia así como la de Natalie y quieren contarlo. Ya tuve una pareja que habían perdido no solo la pérdida de un bebé, sino que 2, 3, hasta más veces. Entonces también como que esto fue una terapia para ellos y muchas parejas más me contactaron después de eso. Hemos tenido salud mental, hemos tocado muchos temas, así que si ustedes tienen algún tema, no se preocupen, háblenlo con nosotros y bienvenido sea. Así que ya saben, este ha sido su programa y como decimos, hemos conocido a Natalie Quiroz con su emprendimiento de velas aromáticas del alma. Velas aromas del alma. Ah, eso. Entonces, si ustedes quieren comprar alguna vela, más ahora que se viene el Día de la Madre, no hayan que comprar, no hayan que regalarle a su mamá, a su esposa, lo que ustedes quieran. Vea, un arreglo floral, decimos, como de un arreglo de esos para el Día de la Madre. Vea qué bonito está, o sea, un arreglo para el Día de la Madre, o sea, son velas si las quieren encender, pero yo en realidad las comprara y no las encendiera, o sea, las tuviera de adorno. Así que si ustedes quieren comprar el mejor regalo para su mamá, aquí está la oportunidad con Natalie Quiroz. ¿A qué número? Al 8442-4789 o al 8984-4690. Y como decimos siempre, apoyemos lo nuestro, apoyemos lo local, apoyemos a Natalie Quiroz, que es del Cantón de Mora. Así que comprándole a ella, como decimos y recalco, está ayudándola a ella a sobrellevar su proceso, porque es como una terapia. Le está ayudando a ella a decirle que su trabajo está bonito, que está bien hecho y que siga adelante. Así que no solo está ayudando a crecer a una empresa, está ayudando a crecer a una emprendedora, para que posteriormente, quien quita, el día de mañana ya tenga su empresa. Esa es la fe. Entonces, muchas gracias.